Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Aleluya. Gracias. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén, hermanos, que el apóstol Pablo en varias de sus epístolas, no solamente en este caso en la epístola de Timoteo y en Efesios también, sino en Filipenses, también en Corintios, hace mucho referencia a la vida cristiana como una vida de milicia, una vida donde nosotros tenemos un combate, una lucha contra un adversario que no tenemos que ignorar. Y seguramente también debido a que el apóstol Pablo recorría muchas ciudades que formaban parte de lo que era el Imperio Romano, porque en aquella época lo que gobernaba toda aquella región era el Imperio Romano, y el Imperio Romano se destacaba mucho por su estrategia militar, por su organización política, porque tenían su senado, y se destacaba también aún por su arquitectura, pero fundamentalmente por sus grandes conquistas militares. Y el soldado romano tenía una disciplina, tenía un orden, tenía hasta una vestimenta, y lo interesante que el apóstol Pablo hasta en Efesios capítulo 6 también habla de la vestimenta del soldado romano, lo toma como ejemplo para la vida cristiana. Y aquí comienza hablando a su hijo espiritual, Timoteo, a quien ya lo había formado, pero continuamente Pablo lo estaba capacitando con sus palabras, hasta el tiempo que él partió. Le está hablando de la vida cristiana y lo llama a Timoteo como un soldado. Le dice, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel a quien lo tomó por soldado. El soldado es alguien que, como dijimos, está sujeto a una disciplina, a un orden. Y un soldado es alguien que aprende a someterse. Son áreas que quizás a nosotros nos cuestan, pero que hoy es importante que nosotros hagamos énfasis. El soldado jamás cuestiona una orden. El soldado siempre se dirige a sus superiores con un sí como respuesta. Y nosotros también tenemos el gran capitán que es Jesucristo, y nuestra respuesta siempre es sí afirmativa, porque formamos parte de este ejército. Aleluya. Que es la iglesia de Jesucristo, que predica el Evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora hay algo, ¿por qué el creyente tiene que tener un orden, una disciplina, un entrenamiento, un equipamiento también? Vamos a ver en Efesios 6, a citarlo, diríamos de memoria para no ir libro tras libro. También estaba equipado. ¿Por qué eran necesarias esas cosas? ¿Saben por qué eran necesarias? Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, aleluya, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y bueno, ahí comienza el apóstol Pablo a hablar de un reino de las tinieblas que está organizado, y que eso reclama de nosotros también un buen orden, una buena conducta, un entrenamiento. Y le dice a Timoteo que tiene que estar dispuesto. Lo primero, lo que tiene que estar dispuesto Timoteo es a sufrir. ¿Por qué? Porque en cada batalla hay que pelearlas, y a veces en esas batallas hay heridas. Y nosotros estamos peleando una batalla en varios frentes. A veces estamos peleando una batalla en el campo familiar, a veces estamos peleando una batalla en el campo laboral, donde estamos dando testimonio, pero percibimos que hay oposición, que tenemos un adversario. En lo familiar también, porque de pronto tenemos un núcleo familiar donde no todos están convertidos.
Y a veces pensamos que la batalla la podemos ganar elevando el tono de voz, pero aquí la Biblia nos enseña que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Lo que está queriendo decir que no es contra personas, que detrás de las personas están las tinieblas. Y es muy importante conocer este reino espiritual, conocer cuál es nuestro adversario para saber cómo vamos a enfrentar esta batalla día a día. Y yo creo que lo importante es que el soldado, que hay algo más que tiene el soldado, aunque tenga el rango más pequeñito, todo soldado, aún con el rango más pequeño, vieron que está el soldado, después vienen otros grados, pero todo soldado tiene autoridad, tiene su rango de autoridad. Y hermano, a usted que está en el banco, que me está escuchando, o que nos está escuchando por, diríamos, por algún medio de comunicación, puede ser por las redes sociales, quiero decirle que Dios nos ha dado autoridad. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, gloria al nombre del Señor, formamos parte de la iglesia del Señor y Él nos ha dado autoridad. La autoridad no es solamente para un pastor, no es solamente para un misionero, porque a veces podemos tener ese concepto, bueno, si hay una situación que reclama del pastor o que reclama de un misionero. Puede ser que en algunos casos sí, pero por lo general usted, que es un soldado de Jesucristo, tiene la autoridad para pelear contra ese adversario que se levanta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la iglesia de Cristo es la que le arrebata almas al diablo. Gloria a Dios. Ahora, el enemigo no la suelta muy fácil, porque la palabra dice en el Antiguo Testamento que el diablo a sus presos no les abre la cárcel, a menos que vaya alguien más fuerte, con autoridad, gloria al nombre del Señor, amén, a derribar esas fortalezas, amén, a derribar esos argumentos que tiene, que usa el enemigo para atar a esas almas, y nosotros le arrebatemos el botín para ganar más almas para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos soldados y obviamente tenemos que estar preparados, tenemos que tener una disciplina. Obviamente que a veces repetimos lo que tiene que ver con nuestra disciplina, nuestro buen orden. El soldado se prepara, se capacita, nosotros necesitamos prepararnos espiritualmente, la vida de oración, la lectura bíblica, el congregarnos cuando lo podemos hacer, y la alabanza, nuestra vida de consagración, son todas cosas fundamentales para que nosotros podamos tener una amplia victoria sobre el enemigo y caminar hacia adelante. En Efesios capítulo 6, Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Y acá de nuevo está tomando, ¿verdad?, la ilustración o la figura del soldado para hablar de que así como un soldado está debidamente protegido y está equipado para pelear esa batalla, Dios a nosotros también nos ha equipado. Aleluya. Nos ha equipado con una armadura espiritual y hasta nos ha dado armas espirituales. Gloria a Dios. Porque la Biblia habla de un yelmo, ¿verdad? La Biblia habla de una coraza, la Biblia habla de un escudo, la Biblia habla de un calzado que llevamos, y la Biblia habla de una espada que es un arma ofensiva. Y lo más interesante es que la Biblia dice que representa la espada. Dice la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios con la cual nosotros estamos combatiendo, porque es a través de la proclamación de la espada, de la palabra, ¿verdad?, que como espada penetra los corazones. Las almas no se convierten cuando hablamos de deportes, cuando hablamos de otros temas que no son irrelevantes, pero cuando uno proclama la palabra de Dios, amén, esa palabra que es la espada del Espíritu Santo penetra en el corazón de la persona para convencerla de pecado. Pero ahí es donde el enemigo se levanta, ¿verdad? Porque el enemigo de alguna manera nos ofrece resistencia en esa tarea. Y ahí también tenemos ilustraciones bíblicas. Miren, en el Antiguo Testamento, Josué tenía que tomar una ciudad. Dice que esa ciudad, que era Jericó, estaba bien amurallada. Las murallas eran altas, de más 5 metros de altura, se calcula que tenían más de 3 metros de espesor,
y que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Además, en Jericó habían soldados bien apertrechados, y Josué prepara al pueblo como Dios nos instruyó. Y una de las cosas que pienso que aprendió Josué como lección, y aprendió todo el pueblo, que en esa batalla la victoria estuvo muy asociada con la obediencia, porque Dios dio instrucciones. Y una de las cosas que tiene que tener un soldado de Jesucristo es saber recibir y obedecer instrucciones. Ahora, para recibirlas y obedecerlas tengo que conocerlas. Y ahí es donde tenemos que ser entendidos en qué es lo que Dios, amén, nos quiere mover, en aquellas cosas que Dios nos quiere usar para nosotros obtener victoria. Era clave que el pueblo de Dios obtuviera esa ciudad amurallada, era una ciudad casi inexpugnable, pero Dios le dijo al pueblo: ustedes la van a rodear durante 6 días, van a estar rodeándola. Delante de ustedes van a estar los sacerdotes, delante de los sacerdotes van a estar quienes tocan las trompetas, va a ir el arca del pacto, y al 7º día las murallas se van a caer. Y así fueron obedientes. Pienso que cuando ellos rodeaban la ciudad, los del muro se reían y decían: ¿qué están haciendo? ¿Un desfile? ¿Están haciendo alguna parodia? Pero ellos sabían que estaban obedeciendo a Dios y que algo iba a ocurrir, porque el secreto de esa batalla no estaba en empujar los muros ni en preparar determinado equipamiento para ver cómo poder vulnerar la ciudad, sino que el secreto estaba en usar las armas de Dios. Hermanos, aleluya, es tiempo que comencemos a usar las armas espirituales que Dios nos ha dado, ya que estamos combatiendo con un enemigo astuto, pero Dios nos ha dado armas poderosas que el enemigo no puede resistir. Por eso no tenemos que temer ni a los principados ni a las potestades si estamos llevando una vida de obediencia, porque nosotros vamos a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y esas murallas que se levantaron, como por ejemplo las de Jericó, fueron murallas reales, fueron murallas físicas que se podían ver, pero hay veces que el enemigo levanta murallas espirituales en nuestra vida cristiana, que uno dice: pero esta situación, qué difícil, qué compleja, ¿verdad? A veces a nivel personal, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral, porque hoy en día se habla de la pandemia. Sí, es verdad, existe un problema de salud, pero la pandemia trajo un problema laboral. Hay gente sin empleo. Probablemente aquí hayan personas que no tienen empleo y se preguntan: ¿y ahora cómo llego a fin de mes? Bueno, hermano, quiero decirle que usted, como buen soldado de Jesucristo, tiene armas. Usted va a pelear esta batalla y usted va a ver cómo Dios le va a proveer, y va a ver cómo esos muros que están frente a usted, que parecen inexpugnables, que uno dice: pero la verdad que es una barrera. Este problema laboral, este problema que tengo, no es algo fácil de manejar, pero Dios le va a dar la victoria. Aleluya. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará, dice el Señor. Entonces vemos cómo Pablo en varias partes de la Biblia nos trae esta ilustración, como les dije, en Filipenses, en el libro de Efesios, en Corintios. La verdad que en Corintios hay un pasaje que es tremendo, ¿no? Porque dice que nosotros, las armas que Dios nos ha dado no son humanas. Dice: no son carnales. Carnales significa que no vamos a pelear con armas humanas. Dice que las armas del creyente son espirituales. Y mire lo que dice esas armas: poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiere decir que obviamente que existen fortalezas, que existen argumentos, que existe un ambiente de incredulidad, por el cual tenemos que batallar cada día. Pero ahí se nos dice que Dios nos ha dado armas que son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Ahora, es muy interesante la ilustración del soldado, porque no cualquiera era soldado romano. Obviamente que para ser un soldado romano tenía que ser romano. Habían esclavos como parte
también de lo que era el ejército, pero el soldado romano, tenía que ser romano. Ellos no admitían al esclavo. Quizás en eso también hay una enseñanza espiritual. Para ser un soldado de Cristo no puedo estar esclavo de las cosas de este mundo. Tengo que ser alguien libre, a quien Cristo haya libertado, ¿verdad? Ser parte del cuerpo de Cristo para formar parte de ese ejército. Y después que lo reclutaban, habían 4 meses de un entrenamiento severo. Un entrenamiento severo. Y cuando terminaban los 4 meses, en realidad terminaban esos primeros 4 meses, pero no terminaba todo el entrenamiento, volvían de nuevo a entrenarlos. ¿Saben cuál era uno de los entrenamientos? Caminar. Pero no era caminar en forma improvisada. Dice que aproximadamente caminaban entre 30 y 36 kilómetros de una sola vez. Y lo hacían aproximadamente en unas 5 horas. Alguien dijo en aquella oportunidad, un historiador, que el soldado que no sabía caminar o que no tenía la capacidad de caminar tampoco podía ser un buen soldado. Porque claro, los estaban preparando para esas campañas militares donde tenían que transitar y trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Del Imperio Romano, porque en el Imperio Romano las fronteras eran grandes y el soldado tiene que avanzar. No se puede estar quedando por el camino. Bueno, seguimos la semana que viene. No había tiempo. Entonces lo iban preparando para que el soldado romano tuviera una resistencia. Estaba bien entrenado y aprendía a resistir. Después ya estaba preparado y podía hacer ese kilometraje sin ningún problema. Y en Efesios 6 dice, para que habiendo llegado el día malo, ustedes puedan resistir, ustedes puedan mantenerse firmes. Porque hay momentos, hermanos, donde estamos peleando la batalla, y cada uno de ustedes sabe a qué me refiero cuando estamos peleando la batalla, porque el término de la batalla es amplio, y hay veces, hermanos, que si no estamos debidamente preparados, queremos bajar los brazos y decir, ya no tengo fuerzas, me vuelvo atrás, no puedo, estoy cansado de la vida, estoy cansado de los problemas. Esas son frases que hablan de un espíritu de derrota. Pero el espíritu de derrota no es el espíritu del cristiano. El espíritu de victoria es el espíritu que debe de gobernar la vida del cristiano. Por eso la palabra del Señor dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Amén. Entonces se lo entrenaba al soldado. Uno de los entrenamientos eran esas caminatas que hacían, y ahí algunos al principio les costaba hasta que iban aprendiendo el arte de combatir. Y una de las cosas que tenía el ejército romano es que le enseñaban al soldado a conocer a su enemigo. Eso es muy importante. Y nosotros también como creyentes tenemos que conocer a nuestro adversario. Nuestro adversario es Satanás. Es uno de nuestros adversarios. Ahora, ¿cuáles son las características de Satanás? La Biblia dice que es padre de mentira. ¿Cuántas mentiras en formas de dardos, que menciona también el libro de Efesios, ¿no? Él tira a nuestra mente para que uno claudique, para que uno de alguna manera abandone, para que uno diga, bueno, ya no puedo seguir más adelante. Y como estamos pasando un momento difícil, estamos pasando un momento de vulnerabilidad, el enemigo tira dardos. Pero ¿saben con qué se apagan esos dardos? ¿Con qué se neutralizan? La Biblia dice, con el escudo de la fe. Entonces, cuando el enemigo tira los dardos, yo tengo ese escudo protector. Hay algo muy interesante, porque eso también está sacado del soldado romano. Ellos tenían un escudo rectangular, y ese escudo, más que nada, era para protegerse de los flecheros. Se usaban mucho las flechas, y habían flechas encendidas también. Pero ellos tenían un estilo de formación que cuando lanzaban las flechas, miles y miles de flecheros que formaban parte del ejército adversario, ellos formaban una fila, ponían escudo con escudo, y los que quedaban en el medio, el escudo sobre la cabeza de ellos, y cuando caían las flechas rebotaban contra el escudo. Miren qué interesante la ilustración.
nosotros también, cuando el enemigo nos tira esos dardos, tenemos que alzar el escudo de la fe. Cuando el enemigo dice que tú no valés, que tú no vas a llegar para nada, mira, a ti no te tienen en cuenta, que tú no tenés capacidad. ¿Cuántas cosas tira el enemigo a nuestra mente, no? ¿Verdad? Para debilitarnos, para acomplejarnos, para de alguna manera debilitarnos, porque qué importante que es el estado de ánimo en todas las áreas. Un buen soldado tiene que estar con una buena actitud frente a la batalla, estar seguro de cuál es su posición en Cristo. Y hermanos, hoy podemos decir con total seguridad, porque esto lo dice la Biblia, que estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Esa es nuestra posición. Aunque el enemigo nos diga que no valemos, que de alguna manera que no tenemos capacidad, que siempre él tiene algo para tirar a nuestra mente, para desestabilizarnos, nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe y las promesas de la palabra del Señor y decirle al enemigo lo que la palabra de Dios nos dice. Mira, el Señor te abandonó. Dios te abandonó. ¿Por qué te está pasando esto? Y uno le dice, tú eres mentiroso, eres padre de mentira, porque el Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Aleluya. No dijo el Señor que estaría con nosotros en días hermosos, en días soleados, en días placenteros. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días, en días difíciles, en días complicados, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Así que el Señor ya sabía que íbamos a tener situaciones de aflicción, pero el enemigo tira sus dardos y usted tiene que tener ese escudo bien amarrado a sus manos para seguir avanzando junto con esa espada, amén, la espada del Espíritu Santo que representa la palabra del Señor, la palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo. Y ahí aparecen también otros elementos, la coraza que protege áreas vitales, el yelmo, como dijimos, que protege la mente, y otros elementos más que van ayudando al soldado a avanzar y a obtener una victoria completa. Amén. Bueno, nos habíamos quedado en el punto de que tenemos que conocer a nuestro enemigo. Es padre de mentira. Desde el principio que le habló a la mujer. Ahora el enemigo es muy astuto, porque ya en el primer acto de engaño y de seducción, el enemigo no se presentó como tal. Una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, que nosotros, aunque al enemigo no lo vemos, el enemigo está y tenemos que identificarlo. Vamos a poner un caso bíblico. Vamos a poner, por ejemplo, una ilustración bíblica. Cuando Dios llamó a Pablo y a Bernabé, que salieron de la iglesia de Antioquía, les impusieron las manos y comenzaron la tarea misionera, le estaban hablando a un hombre importante en el sentido del rango que tenía, creo que era un procónsul, y le estaban dando la palabra de Dios, le estaban testificando. Pero Pablo advirtió algo, es ese discernimiento espiritual que tiene un hombre y una mujer de Dios. Dice que había un mago que les hacía resistencia. Y el hombre de alguna manera se interesaba por el Evangelio, pero había algo que lo distraía, que perturbaba, que no permitía que esa proclamación de la palabra terminara con un buen resultado, terminara con la conversión de ese hombre. Y en un momento Pablo dirige la mirada a ese mago y le dijo, oh lleno de engaño y de toda maldad, ¿hasta cuándo vas a estar trastornando los caminos del Señor? Y le dijo, hijo, ¿y sabe lo que le dijo? Hijo del diablo, le dijo a ese hombre. Porque ese hombre, que era un mago seguramente, quizás a través de sus artes de hechicería, estaría generando un ambiente hostil, un ambiente de oposición, un ambiente de adversidad. Pero cuando Pablo lo reprende y le dice, ahora no verás luz y quedarás ciego por algunos días, dice que inmediatamente vinieron tinieblas sobre ese hombre, y dice que el hombre estaba tanteando y ya el hombre no veía y no pudo hacer más resistencia, porque ahí se quebró el muro, se quebró la muralla, se quebró lo que el enemigo había levantado para impedir que el evangelio avanzara. Y el hombre, dice que el hombre creyó maravillado. Me interesa lo que dice de ese hombre. Dice que creyó maravillado la doctrina del Señor, porque lo adoctrinaron ahí, pero hubo que pelear.
Hermanos, ¿ustedes no creen que cuando estamos en el trabajo, que cuando estamos en determinados lugares predicando, cuando estamos en nuestras casas orando, el enemigo se levanta con oposición, con resistencia? Que uno va a orar y siente como una pesadez, que uno va a orar y le viene sueño, cansancio, y uno tiene que tomar autoridad, decir en el nombre de Jesús, yo reprendo todo cansancio, que puede ser real el cansancio, obvio, estamos cansados, pero hay veces que el enemigo como que de alguna forma quiere perturbar nuestra vida cristiana para impedir que nos llenemos de la gracia del Señor y seamos soldados victoriosos, gloria al nombre del Señor, haciendo la tarea que Dios nos mandó hacer. Así que tenemos al diablo como alguien que es padre de mentira, pero también la Biblia dice que el diablo es tentador, que el diablo ofrece cosas. Aquí Pablo dice a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, no te enredes en los negocios de la vida. Porque, hermanos, el soldado está dedicado casi que a tiempo completo a su servicio. Y nosotros tenemos nuestra área laboral, tenemos que trabajar, obviamente tenemos que sostener nuestra familia, pero tenemos que tener cuidado en no enredarnos de tal manera que nosotros abandonemos nuestra militancia cristiana. Yo conté una experiencia. Cuando yo me inicié en el ministerio con mi esposa, teníamos que viajar a Puerto Rico y al lado de la casa de mi esposa vivía un empresario. Yo realmente no sabía qué tipo de comercio tenía, hasta que un día él me invitó a su empresa, y era un edificio, yo diría que más del doble que este, con 2 pisos, y era un edificio de una tienda que vendía ropa fina para caballeros. Y él, como era amigo de papá Anita, me dijo, quiero invitarte. Y cuando yo fui a esa tienda y comencé a mirar trajes, sacos, camisas de marcas famosas, Yves Saint Laurent, Christian Dior, importadas de todo el mundo, y inocentemente yo dije, pero qué bonito ese traje. Le dije, ¿qué? Dice, ¿te gusta? Pues llévate uno. Le digo, no, yo no vine a comprar, vine simplemente a ver. Pero ¿cuánto vale? Ese vale nada más que $1.500. Gracias. Y después vi un saco, ese saco, como era un saco solo, me dijo 550. No, muchas gracias. Pero ¿a dónde? No voy a eso, porque era una tienda de ropa fina para caballeros donde muchos iban a comprar su ropa ahí, porque importaba ropa y prenda fina. Me dijo, quiero ofrecerte algo. ¿Por qué tú no exportas de tu país? Porque tu país exporta. Y en aquel momento, porque estábamos hablando de la década del 80 al 90, Uruguay exportaba así. Habían casas que exportaban ropa de vestir fina, dice, y tú puedes ganar, yo mismo te compro ropa, te compro prendas de vestir, tú me mandas los catálogos y tú puedes de alguna manera tener tu propio negocio. Pero después fui, no le dije nada a mi esposa, fui a mi casa y ya sentí en mi corazón un no como respuesta, porque yo tenía mi trabajo, mi tarea aquí en Uruguay como pastor, mi tarea también en la supervisión de la obra, ya mi tiempo estaba cronometrado y yo lo que iba a hacer enredarme en algo que iba a ir en desmedro de mi militancia como soldado de Cristo. Amén, porque no se puede estar, a mí mi abuela me decía, mijito, no puedes estar en la misa y en la procesión a la misma vez. Y hermanos, eso es una realidad. Definitivamente servir al Señor lleva su tiempo. Tenemos que darle a Dios el tiempo que Él se merece para ser buenos soldados. Y tenemos que tener cuidado que el enemigo no venga con esas ofertas, porque yo he visto a muchos apartarse, enfriarse espiritualmente, porque comenzaron a enredarse en cosas innecesarias, atrapados por el deseo de crecer económicamente, de tener un mejor estatus de vida, cuando nosotros sabemos que no hay mejor estatus que ser un siervo del Señor, que servir al Señor. Amén. El mundo no es nuestro hogar. Nosotros estamos combatiendo para Cristo, estamos combatiendo para el Señor. Somos soldados de Cristo y no nos vamos a enredar
en cosas que comiencen de alguna manera, a robarle tiempo a nuestro servicio al Señor. Qué importantes son las personas que le dan tiempo para Dios. Y yo acá conozco, obviamente no a todos, pero conozco en esta congregación a muchos hermanos que realmente, aparte de su trabajo secular, tienen tiempo disponible no solo para buscar a Dios, sino también para darle a la iglesia. Y cuando hay que hacer algo en la iglesia, hay hermanos que cooperan, que colaboran, que están a las órdenes para pintar la iglesia, para arreglar el templo. O sea que hay disponibilidad, ¿verdad? Porque han separado eso para el Señor. Ahora, cuando yo no tengo tiempo para esas cosas, ni para el servicio, ni para congregarme, porque me voy comprometiendo con muchas cosas, mi vida espiritual va decayendo y me voy apagando, y ya dejo de ser un soldado, ya dejo de militar y ya no estoy cumpliendo el propósito del Señor. Y hoy en día yo creo que este llamado que Pablo le hace a Timoteo, este desafío, vamos a llamarlo así, tú pues, hijo mío, tú pues, hijo mío, como dice aquí la Escritura, debes de sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y nosotros estamos para agradar al Señor, para darle a Él, gloria al nombre del Señor, todo lo que Él se merece. Amén. Y una de las cosas que le tenemos que dar es tiempo. Obviamente que uno tiene que administrar el tiempo, porque hay un tiempo que es mi tiempo de mi trabajo, en el trabajo secular. A ver, voy a ser un poquito más gráfico. Yo trabajaba en una empresa y cuando terminaba el horario, yo ya de la empresa me iba directo, me iba caminando porque quedaba cerca a la iglesia donde yo me congregaba. Martes, jueves, y algún otro día más. Y el dueño de la empresa me dijo, ¿y me vas a dejar solo? ¿Cómo que lo voy a dejar solo? Dice, sí, hay cosas para hacer. Dice, ¿querés quedarte, haces horas extras? ¿A ti te viene bien? Digo, mire, yo hoy es el día donde me congrego. Yo hoy martes tengo culto de estudio bíblico, el jueves tengo culto de oración y eso no lo comprometo. Dice, pero te estás perdiendo de ganar dinero que tú lo necesitas, porque él sabía que el sueldito mío era un sueldito de medio pelo. Perdonen esta expresión. Un sueldito. Y no me venían mal. Pero yo sabía, hermano, que yo no podía enredarme en eso. Él me decía, te quedas conmigo, me haces compañía, yo no estoy solo acá en horario, te quedas hasta las 8, las 10 de la noche. Pero, hermano, esa hubiera sido una decisión fatal para mi vida cristiana. Y me gozo de que Dios me haya dado la fortaleza para decirle, no, yo estos días no los puedo comprometer. Yo necesito la palabra del Señor, yo necesito fortalecerme espiritualmente, yo necesito ser instruido, yo necesito ser equipado, porque esa armadura de Efesios tiene que ver con el equipamiento que nos da Dios. Pero ese equipamiento es algo que uno también lo tiene que buscar a través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través, de muchas actividades que hay en la iglesia, de vigilias. Uno se va fortaleciendo, uno se va nutriendo, hasta cada vez vamos haciendo soldados, y ya no somos soldados de retaguardia, ya somos soldados del frente de batalla. Amén, adiestrados, legionarios del Señor. Gloria a Dios. Recuerdo una vez, porque claro, el tema de todo el entrenamiento y de todo lo que era el servicio militar en el Imperio Romano es interesante, y más cuando el apóstol Pablo lo trae como ilustración. ¿Saben que cuando los gladiadores, peleaban en el Coliseo, se paraban frente al emperador y decían, los que van a morir te saludan? O sea, ellos ya sabían que probablemente en esos combates que habían en ese Coliseo, quizás iban a morir, pero por el emperador estaban dispuestos a todos, y ese era el saludo, los que van a morir te saludan. Hermanos, nosotros estamos sirviendo a alguien mucho más grande, más trascendente que un mero emperador romano. Estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria al nombre del Señor. Y yo creo que en esta tarde estamos dispuestos a decir, Señor, los que vamos a pelear la batalla, aquí, Señor, te decimos sí, aquí estamos presentes para estar dispuestos, Señor,
a lo que tengamos que enfrentar. Gloria al nombre del Señor, sin temor, porque delante de nosotros va el Señor, que es nuestro capitán. Aleluya. Y hermanos, Dios llamó a la iglesia para conquistar. Por eso también el término del soldado es muy importante, porque el soldado está asociado con la conquista. Gloria. Y nosotros tenemos cosas que conquistar. ¿Cuántos de nosotros no tenemos cosas para conquistar? Adorado Dios. Como dijimos hoy, en el plano personal, en el plano familiar. Hermano, yo le voy a decir algo. Usted está batallando. Yo voy a hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen algún hijo que no está en la iglesia? O que estuvo en la iglesia pero ahora no está porque se apartó. Yo le voy a decir algo ahora que estoy terminando. Usted no dé a ese hijo ni a esa hija por perdido, porque usted lo va a seguir peleando en oración. Usted va a seguir combatiendo por él. Usted se lo va a seguir reclamando al Señor. Usted va a seguir enfrentando al enemigo y pidiendo por ese hijo. Y si habías dejado de pedir, hermano y hermana, le voy a decir algo, si habías dejado de pedir por ese hijo y por esa hija, comienza a pedir por él día tras día, a presentarlo en oración, a pelearlo en oración, porque eso también forma parte de nuestra batalla. El reclamarle, ¿verdad?, en oración, con humildad al Señor, nuestra familia. Mira, Señor, mi hijo, mi hija se apartó o se alejó, pero está delante de tu presencia. Yo te lo pido, Señor, que tú toques su corazón, que tú toques su vida. Y así usted está de rodillas, pero usted está de rodillas combatiendo. Usted está de rodillas peleando la batalla. No solamente por las almas perdidas, no solamente por su vecino, no solamente por su compañero de trabajo. Usted también, como buen soldado de Jesucristo, está peleando por su propia familia y por su propio hogar. Padre Celestial, te damos gracias.